porque no hay presencial. No sé. Pero sí bajas el presencial. Claro, para las prácticas. Ay. Ok. ¿Cuánto te costó? La maestría me cobran Quiero algo ver cómo de grande. 3.000 por semestre. ¿Qué es? 4 meses. 4 cursos. Es algo de 180 por crédito. Pero no es tan caro. O sea, sacando ¿Pueden ver cuentas, la no es tan pantalla? caro como en otros lugares. Sí, ahí está. Sí, se ve. Ok. Cobran 7.000 en 4 meses. Ok, bueno. Siempre que doy algunos temas, ¿Qué no sé, significa interactuar un esto? poquito, así que Especialista espero médico preguntar y que me respondan. Me con... responden con lo No sé. cotidiano, con No sé lo qué que es esto. sepan, con lo que les ha pasado, ¿no? Especialista en Porque medicina. a veces hablar solita ¿Cirugía? no es, Ah, no cirugía es y algo tan ameno. politraumatismo. Ok, así que vamos a hablar hoy sobre el trauma torácico. Okay, hemos visto ya que han pasado otros tipos de temas. En este caso, el trauma torácico pues abarca muchas cosas. Vamos a hablar sobre todo en el paciente que llega a consulta, post-trauma, ¿no? Y que específicamente vamos a tener lesiones a nivel torácico. ¿Ok? Solamente como para comenzar, vamos a recordar cosas muy breves, ¿no? Como la definición de trauma. El trauma se define como una lesión, ¿ok? Que es generada por una acción física o química antes de que me que digan. afecta al organismo a nivel somático. Pero el trauma va a ser variado, ¿no? Porque va a depender mucho de las características físicas en que estos cuerpos interactúan para el daño que va a provocar. Significa que es diferente un trauma en el cual venga un objeto punzocortante, ¿no? Que es más pequeño, que puede hacer más daño, ¿no? A ciertos órganos, a un trauma, por ejemplo, por un vehículo grande, ¿no? Entonces, dependiendo de la fuerza de esos tipos de cuerpos que van a interactuar, es el daño que va a provocar. ¿Okay? Más que nada como en resumen de cuál es la definición del trauma. Luego, hay que recordar que nos vamos a enfocar en la parte de tórax, ¿ok? Recordar que, bueno, los caninos presentan 13 pares de costillas, también tienen esternebras, las cuales pueden estar afectadas. Entre cada costilla tenemos los músculos intercostales que también pueden ser afectados. Los pulmones, vamos a tener diferentes lóbulos pulmonares, ya sea, y vamos a enfocarnos en ciertas partes, ya sea caudal, medial, craneal, que ahora vamos a seguir viendo. Vamos a también recordar que sobre todo los vasos sanguíneos, ¿alguien recuerda a nivel intercostal, entre las costillas, a qué parte de la costilla pasan estos vasos sanguíneos e inervaciones? ¿Alguien recuerda a nivel de costillas en qué zona pasan los vasos sanguíneos e inervación? ¿Por el plexo? Pongo puntos para interactuar. Ok, está en la zona caudal. Ok, eso es importante para ciertos procedimientos. Ok, recordar que no solamente es la parte pulmonar, la caja torácica con respecto a las costillas, sino también que va a estar involucrado el diafragma y también la pleura, ¿no? Tenemos la pleura parietal y la pleura visceral. Todos estos componentes vamos a recordarlos porque vamos a ir viéndolos paso a paso. Otro punto importante es recordar que tenemos ciertos pacientes peculiares, ¿okay? Que son los braquicefálicos, ¿okay? Podemos recordar sobre el síndrome braquicefálico. ¿Alguien recuerda alguna característica anatómica en un paciente braquicefálico que es de importancia? Estenosis en las narinas. Okay. ¿El paladar enlongado? Sí, perfecto. ¿No? El síndrome braquicefálico es un componente, ¿no? De varias estructuras anatómicas, pero efectivamente, ¿no? Las narinas estenóticas, el paladar elongado, versiones sacros laringeos, ¿no? Colapso traqueal. Son muchas patologías que en ellos de por sí tienen una dificultad respiratoria, ¿no? Y si es que, por ejemplo, estos pacientes tienen un trauma a nivel de tórax, pues el distrés respiratorio en ellos va a ser mucho más severo, ¿ok?
Recordar sobre todo pues en braquicefálicos en verano que de por sí con el calor no pueden tener, ¿no? un shock de calor porque no pueden ventilar bien. Entonces todos estos factores pueden hacer que se complique un poco más el manejo de estos pacientes. Y pues recordar que los braquicefálicos no solamente son los perritos, sino también tenemos los gatitos, como el persa. ¿Ok? Entonces, algo muy importante es recordar ese tipo de pacientes porque pues la respiración en ellos es diferente. ¿Ok? Vamos a seguir. Lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un paciente es la evaluación primaria. Ya hemos visto en realidad la evaluación primaria y secundaria, a veces solamente son recordaris. En la evaluación primaria vamos a ver el ABCD, ¿no? El A es la evaluación de la vía aérea permeable, ¿ok? Sí. Ver que no haya nada obstructivo a nivel de las vías aéreas. B es la ventilación. ¿Por dónde pasaban los el tipo de vasos y la respiración inervación del del paciente. tórax? C es la circulación, no ver cómo va el paciente a nivel circulatorio, mucosa, se refiere. No entendí. etcétera. D es el estatus neurológico, el estado mental del paciente, en el cual también tenemos que abordar de manera rápida. Igual lo estoy grabando. Y L ya es la evaluación externa, ¿no? Ver piel, si hay algunas fracturas, es algo que igual se ve en una evaluación primaria. Entonces acá vamos a enfocarnos más que nada para ver el estado vascular y neurológico en el paciente de manera rápida. Otro tipo de score que les he puesto como anexo es un triaje en trauma de score, en el cual me parece interesante saberlo porque ese tipo de score, un triaje, evalúan ciertas características y de acuerdo a ese score pues ven una sobrevida de los pacientes. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene las mucosas rosadas, húmedas, pulso fuerte, categorizan como grado C. A diferencia de un paciente que viene pues, con mucosas pálidas, cianóticas, el tiempo de llenado capilar súper largo, más de 3-4 segundos, ¿no? Temperatura un poco baja y el pulso débil. En ellos categorizan pues, un grado 3. Al igual, por ejemplo, en el proceso respiratorio. Si es que la frecuencia respiratoria es regular, 0, pero si es que hay un esfuerzo respiratorio, pues el score va a ser de 2 a 3, ¿no? Así como el estado neurológico, si es que el paciente está consciente, tiene un estado 0, pero si vemos que ya hay alteración de la conciencia, cada vez está más deprimido o no responde a ningún estímulo externo, pues el score va a ir aumentando, ¿ok? Entonces, en este estudio, por ejemplo, en felinos, ¿no? Evalúan en este tipo de score los pacientes con trauma cerrado, ¿no? A diferencia de pacientes con traumas penetrantes, significa que haya una lesión a nivel de piel, ¿ok? Entonces, ellos los van dividiendo en categorías de acuerdo a la tabla que tenemos acá, ¿no? Si es un trauma, una lesión cerrada, una lesión penetrante o tienen los dos, y van categorizando de acuerdo al score. Y adicionalmente también los dividen de acuerdo a la escala de Glasgow a nivel neurológico, y los van dividiendo igual, trauma cerrado, trauma penetrante, trauma mixto, para ir viendo en cuadros, ¿ok? Y que determinaron en este estudio que van a ver que hay mayor sobrevivencia cuando la escala de trauma es baja y el estado de conciencia del Glasgow es alto. A diferencia que los pacientes que tienen esa escala alta, significa pues que todas las alteraciones o constantes están más alteradas, y un Glasgow menor a 18. ¿Ok? Y eso han visto que con ese tipo de escalas pues pueden ver sobrevivencia en ese tipo de pacientes. Recordar igual que cuando tenemos un trauma en tórax, van a haber diferentes tipos de lesiones. El más común, ¿no? Es la contusión pulmonar, que es la lesión a nivel intrapulmonar, y esto puede representar un 17% de los pacientes. El hemotórax, ¿no? Que es sangre, que vamos a ver en las pleuras, representa más o menos un 10%, y las hernias diafragmáticas, ¿no? Que es la ruptura del diafragma y donde órganos abdominales van hacia el tórax y perdemos la presión negativa, ya es un porcentaje muy bajo, que es 1.6% aproximadamente. Ok, hay que recordar que aproximadamente el 50% de pacientes que sufren un trauma en tórax van a tener más de una lesión torácica. ¿A qué se refiere?
que más del 50% de los pacientes no solamente van a tener contusión pulmonar, sino por ahí pueden tener alguna lesión a nivel de costillas, ¿no? O neumotórax, o alguna abrasión en piel, ¿no? Entonces no solamente es una lesión, sino han visto que son varios. Por eso es importante poder determinar bien o abarcar por completo a los pacientes. También se ha visto que más o menos el 17% de pacientes que fueron atropellados, esos presentaron contusión pulmonar. Ahora, en lo que les comentaba del trauma contuso, trauma penetrante, ¿no? Es diferente el manejo muchas veces de un trauma penetrante, ¿no? Donde ya hay lesión a nivel de piel, ¿ok? A un trauma contuso, que es completamente la piel no ha sido dañada, pero los daños van a ser a nivel interno. Ahora, si es que el trauma que sufre el paciente ocurre mientras este está en la inspiración, ¿no? O sea, que significa los pulmones ventilaron más, como va a haber un aumento de la presión, normalmente vamos a ver que va a haber ruptura de los alvéolos que están llenos de aire y esto nos va a provocar el neumotórax. Recordar que el neumotórax es aire libre, no fuera de los pulmones. Por el contrario, si el trauma existe cuando el paciente está en expiración, pues el daño a nivel del alvéolo va a ser menor y donde va a haber mayor daño es a nivel del parénquima. Por lo tanto, en ellos generan hemorragia intrapulmonar. Otro punto importante cuando abordamos a estos pacientes con trauma de tórax es, como les mencionaba en el ABCDE, ¿no? Lo primero es evaluar la cavidad nasal oral. Si bien vienen con una lesión evidente en piel a nivel de tórax, siempre es importante evaluar la cavidad nasal, sobre todo en gatos, ¿no? Porque han visto muchos, sobre todo del síndrome de gato volador, por ejemplo, ¿no? Que caen de alturas y aparentemente que no hay nada, ¿no? Pero siempre hay que ver porque pueden tener, como ven, ¿no? Fisura de paladar, algunas lesiones en nariz, siempre tenemos que evaluar la cavidad nasal oral. Algo muy importante es el patrón respiratorio, ¿no? Siempre que viene un paciente tenemos que observar cómo está respirando, en qué momento de la respiración tiene mayor dificultad, ya sea en la inspiración, en la expiración, y de acuerdo a esos patrones puedo darme una idea a qué nivel y qué patologías pueda estar presentando el paciente. Por ejemplo, cuando tengo un patrón obstructivo, generalmente es en el nivel de la salida del aire. Y cuando tengo un patrón restrictivo, o sea, no hay mucha ventilación, es generalmente porque no hay mucho movimiento, ¿no? O sea, hay una alteración en la expansión de los pulmones. Ahora, otro punto importante cuando llega un paciente que no debemos olvidar es la ocultación, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces por la emergencia, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, tiene, no sé, una herida que sangra, nos olvidamos de algo, un paso muy importante que es la ocultación. Entonces, y no solamente estamos hablando de ocultación de tórax o de campos pulmonares, sino también a nivel de tráquea, ¿no? Porque acá también podemos escuchar ciertos sonidos o estridores que nos pueden ayudar a un diagnóstico. A nivel de tórax, recordar cuáles son los campos pulmonares que voy a evaluar, pues voy a irme por detrás de la escápula hasta la novena costilla y voy a hacer como un triángulo hasta el codo. Todo eso voy a evaluar y recordar que al menos son 3 zonas, ¿no? No solamente me doy un punto y ya. Y tengo que evaluar ambos hemitórax para poder determinar si hay algún tipo de alteración. Ahora, con respecto al patrón respiratorio, les estoy dando un recordario porque me imagino igual lo han visto en la clase de emergencias respiratorias, pero es muy importante recordar los tipos de patrones respiratorios porque de acuerdo a dónde se localizan, ya sean vías aéreas altas, bajas, si hay alguna alteración en parénquima pulmonar, al nivel del espacio pleural, podemos ver ciertas diferencias, o de pared torácica. Diferencias a nivel de la frecuencia respiratoria, el ritmo o el grado de disnea que puedan presentar. Por ejemplo, ¿llegan a escuchar? ¿Me confirman si escuchan? Sí, doctora. Ok. ¿Qué tipo de sonido es? Sí, pero poco bajito. A ver, déjenme ver si puedo aumentar el volumen. En un momento.
escucharon mejor? Ya, cuéntame. ¿Sí Sí, escucharon sí, el escucho. sonido? No sé qué mierda hacer. Ok, eso es muy Ya. característico de los pacientes braquicefálicos. Camila, sí. ¿Me puedes Eh, repetir? Ya. A ver. ¿No? A ver si Yo escuchan. soy Me dicen de si los escuchan o no. Si puteo. no escuchan, igual me dicen. Porque no ve nadie. Ya. Y me dice, No, no me estoy escucho. cansada. Sí. Estoy cansada. Y yo como, ok. Ya voy a Y me poner dice, todo el "¿Tú estás volumen. molesta? Si no lo Pásame ahora". escuchan, bueno, se Si los estoy paso. molesta, yo estoy molesta y estoy Paso los cansada de sonidos. todo esto. Y yo como, ok. Y me empezó diciendo que Ahora sí. no entendí qué quiso decir. Solo me decía que ¿Sí? Es un Que sonido se grueso, con el grupo, ¿no? Le dicen un que tipo tú los extractor, que moriste, generalmente porque, sucede en los que por qué pacientes te llaman la atención a ti. Y, braquicefálicos. o sea, Y en era este como, caso, no has pues dicho el eso. sonido es bastante grueso porque el problema está a nivel de vías áreas altas, No le dije, a nivel de la es nariz. como, me dijo, y ahora Ok, estás vamos a enojado, escuchar carajo, y eso. ahora tú te molestas porque ya ninguna me habla bien, todos peleamos, ninguna está siendo asertiva. Y yo como, ok, pero no es lo que quiero trabajar, ¿no? Ya, ¿Escucharon? tú, el gato, es tu paciente. Lo Sí, repito. doctor. Lo Es repito. estar ahí, también, yo estaba ahí. No es que no haya estado, yo estaba ahí con muchachos y me dijeron que iban a tomar las placas, que ellos se encargaban de medir. Y yo, ya, ok. Ahí nos damos Entonces, cuenta que entonces, ya de ahí, pues, la a la mayor una, fuerza o se el esfuerzo supone que hace el que paciente es subieron en la con, o sea, que le inspiración. iban a poner la vía. Y en este Si caso, aún no por le pusiéramos a ejemplo, eso, es yo un puedo paciente que manejar. tiene un Porque pólipo, luego ¿no? yo y luego ya nos fuimos que a causa lo una del obstrucción y por eso pues la pero yo con mis respiración del chicos me paciente. dijeron que pasaron varias cosas que no le pudieron poner vía. Lo más práctico era ponerle vía rápido para que no se rápido. ¿Está roncando? Ok, en este paciente, no sé si llegan a ver bien la Sí, imagen de sí. radiografía. Pero es que ¿Hay eso algo que les ya, llame la atención porque a nivel de pero si yo he estado tráquea? arriba, porque tampoco es que lo he dejado tirado. ¿La y respiración hagan lo que puedan. abdominal? No, y no le he puesto porque mejor ni siquiera Sí. está medicado. Y a nivel de los Y rayos ya X, ya lo han medicado hoy día en otro lado. O sea, ¿qué más le iba a meter yo? Ya está con el examen de suelo. esto es la radiografía. No le voy a meter nada más, le dije. A nivel de la tráquea, en la casa de entrada, hay como un cuerpo extraño. Pero al final fue, bueno, Que está obstruyendo solo el te queda ahí. paso. Y decirle, bueno, Sí, bueno, se ve exactamente así. No es un cuerpo extraño, era una masa. No, no sé. ¿La dilatación también puede ser? bueno, Sí, o sea, está mucho más marcado, ¿no? Pero si ven, a ver, voy a intentar arreglar la imagen. Para que puedan verla mejor. Voy a tocar acá. Vamos a ver a nivel de radiografías. Ya. Vamos a ver aquí, ¿no? Tenemos la tráquea, ¿ok? Y vamos a ver una estructura que no son los cartílagos, ¿no? Que está fluyendo el pasaje del aire, ¿no? Este paciente, bueno, era un paciente ya geronte que tenía dificultad respiratoria progresiva, ¿no? Y ya cuando llegó a emergencias pues tenía esa respiración y en la radiografía se observaba la masa, que era de un gran tamaño. Ok, vamos a ver el siguiente. También, pero por las radiografías más o menos pueden darse cuenta. ¿Qué les llama la atención en las radiografías? Hay un colapso traqueal. La tráquea se hace en un trauma. Exacto, ¿no? Vamos a ver que acá vemos tráquea y acá completamente colapsada y recién acá se ve un poco de la tráquea. Eso generalmente produce, ¿no?, un estridor, es un sonido un poquito más agudo, si se dieron cuenta, y de igual forma tienen mayor esfuerzo en la inspiración. Igual tienen un sonido bastante peculiar. Ok, vamos con el siguiente. ¿Pudieron
este sonido. Doctora, disculpa una consulta. De la imagen anterior, ¿dijo colapso traqueal? Sí, pero es un grado Sí. 4. ¿Siempre es una emergencia el colapso traqueal? No, buena pregunta. En este caso, no solamente es el colapso traqueal, no les estoy poniendo como ejemplo nada más como para los sonidos respiratorios, pero vamos a ver un poquito más a detalle la imagen de radiografía y vamos a ver que tiene aparte del corazón un poquito grande, vamos a ver que, y la tráquea se ve un poco desplazada, tiene un patrón intersticial, o sea, aparte el paciente estaba con edema. Ya, en este caso el paciente, el edema no era cardiogénico, sino fue todo pulmonar. ¿No? O sea, se le complicó con un proceso de una bronconeumonía. Entonces, efectivamente, los colapsos traqueales no deberían ser una emergencia, pero en este caso la paciente ya tenía ese diagnóstico, pero se le complicó pues, porque tenía una enfermedad pulmonar. Entonces, ahí fue donde llegó por emergencia porque no podía respirar bien, saturación baja, entonces simplemente se manejó el tema pulmonar y pues mejoró con los días, ¿no? Pero sí es una buena pregunta. O sea, es asociado a una causa primaria. Claro, o sea, la patología de base que ella tenía, los pacientes con colapso traqueal, si se dan cuenta, viven con eso, se acostumbran con eso. No me botes. No tienen signos graves, porque es algo crónico. O sea, en este caso, porque fue el distrés respiratorio de un momento a otro, porque Le voy a pedir a un patrón respiratorio, ¿no? Con una bronquiolitis. Bueno, tú también. Entonces, esto generó que de por sí ya tiene la tráquea súper pequeña. Pues recuerden que los pacientes con neumonía empiezan a respirar o ventilar mucho más rápido. En este paciente que tenía la tráquea súper pequeña, no dejaba el pasaje de aire adecuado. ¿Qué es esto? Por eso es que su ¿Cómo comentan todo proceso eso? respiratorio fue mucho más acentuado. Es que todos son aplicados. Gracias, doctora. Escúchame, llegó Gus, es una revisión de postvacunación. Porque revisaste. Ese es ¿Qué es lo un mejor? un No, sonido no muy es. Tú característico tampoco. del Pero igual vamos a poner. Yo sí soy. El control no. No, ese también es un problema de vías. El control no, pero ya le expliqué. Mira, la revisión de control no tiene costo, pero es un Lo sonido demás. bastante agudo y bastante peculiar. Nuevamente con el Ok. Ya, es Yesenia Paucar Pérez. Este sonido ya es de vías aéreas bajas, ¿no? Y bueno, es muy particular la tos de los gatitos, ¿no? Y pues es un paciente con asma felina, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual recuerden que cuando tienen Especialista en agricultores, medicina y van a cirugía de saber que perros son y gatos. gatos, más bien piensan que van a vomitar. Esa chica. Entonces es bastante peculiar o diferente Especialista. como tos. No era EMC. Entonces, PG. y si se dan cuenta en estos pacientes, Eres especialista. el aumento especialista. o el Pero no lo vamos a esfuerzo hacer, no es solo más es- la expiración que la inspiración, porque acá está tosiendo. Entonces, vamos a ver. No hay cabello. Ok, aquí ya vamos a ver diferentes enfermedades. Hace 2 horas la está de subiendo. parénquima pulmonar. Creo que desde me dio 9. los edemas pulmonares cardiogénicos, edemas pulmonares no cardiogénicos, neumonías, contusiones, que es lo que nos interesa, ¿no? Y los patrones en realidad son muy variados, ¿no? Vamos a ver que hay pacientes que tienen aumento en el esfuerzo respiratorio en la inspiración y en la expiración, ¿no? No es que sea algo patognomónico como en ciertos lugares que vemos que más esfuerzo en la inspiración o en la expiración, es un poco más mixto, ¿no? Y dependerá de la severidad también del problema. Y otro problema es a nivel de espacio pleural. Generalmente son efusiones, que es líquido, neumotoras, que es aire, hernias diafragmáticas que les comenté, ¿no? Que es órganos que ocupan a nivel torácico, las neumonías van a nivel torácico, sobrecrecimiento, masas mediastínicas, ¿ok? Entonces, en estos pacientes, sobre todo acá, vamos a ver, ¿no? Este paciente felino, respiración con boca abierta, observamos un poquito más su respiración. ¿Qué les
llama la atención? Aparte de la boca abierta, ya que un gato respira así, nos preocupamos, pero a nivel de tórax, abdomen. Más aspiración abdominal. Claro, su respiración es más abdominal y si se dan cuenta, el tórax casi no lo puede expandir, ¿no? Entonces ahí ya me está diciendo que debe haber alguna alteración a nivel pleural, ¿sí? El tórax casi no le expande. Ese paciente, por ejemplo, tenía fusión pleural. Ese paciente no se ve muy bien, pero tenía neumotórax, ¿no? Y acá vamos a averiguar radiografías. Generalmente el corazón flotante, donde la punta del corazón no choca con las esterneuras, está, como le dicen, que el corazón flota. Es el signo de neumotórax, ¿ok? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Muchas veces el patrón es restrictivo, como les mencionaba, y los sonidos cardíacos y respiratorios van a estar disminuidos. Ok, entonces si vemos un gatito acá respirando así, pues podemos sospechar de que tiene alguna alteración a nivel de la pleura, fase pleural. Otro tipo de problema es a nivel de la pared torácica. ¿Qué les llama la atención en este paciente? ¿Cómo está respirando? Una respiración paradójica. Respiración paradójica, exacto. Ya, bueno, es bastante evidente aquí que la respiración no es para nada normal. Y vamos a ver cada vez que el paciente inspira, sobresale el pulmón, ¿no? Clásico perrito pequeño, no castrado, que sale sin correa y quiere pelear con perros grandes, ¿no? Ese fue atacado por un perro grande, pero como ven, no tiene ninguna lesión en piel. La piel estaba intacta, acá pueden ver que se rasuró y no había lesión casi nada en piel, toda estaba internamente. Esta es su radiografía. ¿Qué pueden ver en la radiografía? Ruptura en músculo, en costillas, perdón. Sí, fracturas de costillas. Sí, múltiple, ¿cierto? ¿Qué más? Disculpe, ¿qué significa paradójico? Entiendo que es este cuadro, pero el concepto... Sí, justo vamos a ver la respiración paradójica, pero es que cuando inspira, el pulmón sobresale de la caja torácica y cuando expiran colapsa. Igual vamos a verlo en unas diapositivas más adelante del patrón respiratorio paradójico. Ya, entonces, vamos a ver aquí que son múltiples fracturas de costillas, ¿no? Colapso pulmonar, enfisema subcutáneo, contusión pulmonar. Vamos a ver muchos problemas a nivel torácico, pues porque ha sido una mordedura congénere bastante traumática, ¿no? Ok, segundo punto importante. Primer punto importante vimos el tipo de patrón de respiración, ¿no? Otro punto importante es la oxigenoterapia. Recordar que todo paciente crítico, no necesariamente con algún problema respiratorio, debe recibir siempre oxígeno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que perfundir, oxigenar mejor a todos los tejidos. Estos pacientes, al estar en estado de shock, no hay una buena perfusión, entonces necesitamos sobreoxigenar a los glóbulos rojos, ¿no? Para que puedan llegar, los pocos que lleguen, ¿no? Puedan estar sobreoxigenados y podamos tener una mejor perfusión. ¿Ok? Entonces, esto va a aumentar la tensión de oxígeno en el alvéolo. También va a disminuir el trabajo ventilatorio. ¿A qué se refiere? ¿No? Recordar que estos pacientes, tienen dolor, ¿no? Entonces, al tener dolor, la frecuencia respiratoria va a ser mayor. Entonces, van a empezar a respirar, ¿no? Con bastante dificultad. Y ayudándole con el oxígeno, al menos tratamos de que esa sobreventilación disminuya que sea un poco. Perdón, hay un perrito llorando por acá. Voy a bajar el volumen. Ya, a ver, me quedé en... Ok, entonces,
Vamos a ver también que al oxigenar a los pacientes, el miocardio, ¿no? A nivel del corazón, vamos a disminuir el sobrecargo del miocardio, porque pues, el corazón tiene que también sobretrabajar para poder mantener una tensión de oxígeno normal. ¿Okay? Para eso vamos a tener métodos de oxigenación en los pacientes, que me imagino también lo han visto en la clase de emergencia respiratoria, ¿no? Así que vamos a hacer algún resumen nada más. Suplementación de oxígeno. Vamos a ver diferentes tipos de suplementación. Desde lo más básico, que cuando llega el paciente con distrés respiratorio, lo primero que ponemos es una cánula, ¿no? A la nariz. ¿Qué pasa? ¿No? Que simplemente es una cánula que va pegada lo más cerca que se pueda del paciente que lo permita. ¿Okay? En este flujo, como no es tan directo al paciente, hay una variación, ¿no? La concentración de oxígeno que puede llegar en sus pacientes va de un 25 a 45% y el flujo que tengo que usar va de 3 a 15 litros dependiendo de qué tanto llegue el oxígeno en esos pacientes. Lo ideal son los otros métodos, ¿no? Como la máscara de oxígeno, en el cual obviamente lo voy a utilizar en un paciente que esté con el estado de conciencia un poquito más alterado, o sea, que esté más tranquilo, porque si está completamente despierto no se va a dejar colocar la máscara de oxígeno. Y recuerden que si nosotros batallamos con ellos, es peor, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo exijo hasta tener la cámara de oxígeno, ellos incluso pueden colapsar. Entonces, mientras los permitan, estos pacientes tienen la máscara de oxígeno y con un flujo de entre 8 a 12 litros por minuto puedo llegar hasta un 55% de concentración de oxígeno, ¿no? Igual es variado porque recuerden que la mascarilla no es cerrada, igual vamos a perder algo de oxígeno. Los catéteres nasales son los que como consumimos más, ¿no? Y bueno, tenemos el flujo que son ¿no? Y podemos usarlo unilateral o bilateral y dependiendo si es o bilateral puedo llegar hasta un 50 o 70%. No lo veo mucho porque no sé por qué esto jala ahora, el micrófono. Otro método es la campana de oxígeno. Mi voz. No vamos a ver acá que no sé. son pacientes que no Estoy grabando la pantalla, pero por alguna razón siempre se graba con mi voz. Colocamos un cuello sabelino con el biofilm. Esto El hace único preguntas. detalle es de que al respirar vamos a liberar la humedad y todo eso zona va a estar un poquito más caliente, entonces a veces Estás solo que estás con paciente. igual la concentración de oxígeno varía mucho porque a veces no necesitamos para manipularlo, se pierde el oxígeno, una cámara de oxígeno, pero podemos llegar hasta un 60%. En el caso de las cámaras de oxígeno, como pueden ver, son para pacientes de difícil en el cual no, o viene pues el paciente agresivo que no se deja hacer nada, que ya al menos intentamos sedarlo con propanol y aún así no se deja, y necesitamos oxigenarlo que sea un rato para que podamos luego manipularlo, lo colocamos en la cámara de oxígeno, ¿no? El único detalle es de que vamos a tener pérdidas, porque una vez que abres la cámara de oxígeno para manipularlo, medicarlo, o lo que sea, vas a perder oxígeno, o sea, necesitas más flujo, ¿no? Pero es una alternativa, ¿no? Y luego ya la ventilación con presión positiva, pues, directamente al paciente a nivel, intubar al paciente y ventilar, ¿no? Y ahí sí voy a llegar pues, a una concentración hasta 100%. Ahora, en ciertos pacientes se puede utilizar el flujo nasal alto, ¿no? El flow nasal, que es una terapia que se está usando. No sé si ustedes tienen la experiencia de haber usado. Acá lo hemos usado en algunos, pero más porque tenemos un equipo que tiene el ventilador mecánico y también ese ventilador mecánico tiene para utilizar a alto flujo, ¿no? La característica pues, es que vamos a tener mayor flujo de oxígeno, mayor humedad, y esto es cuando pues, no podemos usar la ventilación mecánica por diferentes motivos, ¿no? Y se ha visto que en humanos lo usaban pues, como alternativa donde no podían intubar. Aún mejoró, por ejemplo, la mortalidad disminuyó, ¿no? Y el tiempo de UCI disminuyó también. Entonces, también se ha visto que lo usan para pacientes postquirúrgicos, para encefálicos, que como conversamos, tienen diferentes tipos de patologías anatómicas.
también lo han usado y les ha ido bien, ¿no? No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en haber usado este tipo de flujo, ¿no? Alto, pero al menos nosotros lo hemos usado como alternativas unos cuantos, contaditos, pero generalmente lo usábamos si no queríamos llegar a la ventilación mecánica, pero no en todos les iba bien. O sea, ya cuando necesitas alto flujo y no responden es ventilación mecánica. Ok, entonces, luego de oxigenar a mi paciente, primero, ¿no? Revisé el paciente tipo de patrón respiratorio. Luego lo oxigené porque el paciente pues se ve que tiene distrés respiratorio. Y lo tercero que voy a hacer es una ecografía de urgencias. Recuerden que las ecografías de urgencias los podemos hacer cualquiera, ¿no? No necesitamos un equipo sofisticado de ecógrafo. Solamente necesitamos las bases principales, ¿no? De usar un transductor, ¿no? Cómo se ven las figuras. Y ahora pues se dice que el ecógrafo es como el estetoscopio de los médicos de UCI, ¿no? Porque es un complemento para el diagnóstico. Algo importante igual es que cuando hacemos estos ecografías de urgencias, que son los FAS, nosotros nos vamos a adecuar al paciente, ¿no? Si bien en las ecografías convencionales se posiciona al paciente ventral, no dorsal, perdón, de cuello dorsal, para poder hacer una mejor visualización de esos pacientes como llegan con distrés respiratorio, politraumas, ¿no? Yo me adecuo al paciente de acuerdo a la posición, porque simplemente voy a tratar de localizar, ya sea tórax o abdomen, ¿no? Qué lesión tiene y para poder manejar la urgencia, ¿no? Okay, entonces vamos a ver. Primero sería el Bed Blue, ¿ok? En el Bed Blue vamos a evaluar 4 puntos importantes, ¿ok? En este caso vamos a empezar, vamos a guiarnos primero, si tengo el paciente, ya. Generalmente nos guiamos, decimos, ¿no? 9 en espacio intercostal es donde voy a poner mi primer punto a nivel caudal, pero también nos podemos guiar por las sifoides. Localizamos sifoides y me voy hasta arriba, ese es mi primer punto, el caudal. ¿Ok? Me voy hacia adelante 2 costillas y voy a llegar a mi zona 2, que es la zona periliar, que es donde voy a evaluar. Significa, pongo el transductor arriba, ¿no? Me adelanto un poquito, 2 costillas, y voy a ver la zona periliar. Luego me adelanto un par de costillas, pero me voy un poquito más hacia abajo, y estoy en la zona medial, que es cerca del corazón. Y me voy hacia adelante 2 costillas más, y voy a evaluar la zona craneal. Son 4 puntos que voy a evaluar. Recordar que en la zona craneal sí intentamos como que estirar un poquito la patita del perrito, porque ya estamos en esta zona, tenemos que evaluar por delante del corazón, ¿ok? Ahora, tenemos un quinto punto, sí tenemos un quinto punto, que es la zona justo hepatodiafragmática. A mí personalmente me gusta usarlo en pacientes grandes o gordos, porque muchas veces, bueno, el transductor es pequeño, ¿no? Y a veces es un poco complicado, sobre todo en pacientes obesos, poder llegar a evaluar bien toda la zona del corazón, y si es que no hay mucho líquido libre, poder evaluarlo también. Entonces, esta zona hepatodiafragmática me ayuda mucho para definir, por ejemplo, líquido libre, ¿no? Si es a nivel de pleura, corazón, me refiero a pacientes grandes, obesos, ¿okay? Y es donde voy a apuntar acá, ¿no? El transductor en la zona hepatodiafragmática para poder visualizarlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia del Bed Blue de un perrito con un gatito? ¿Ok? Hemos dicho, ¿no? Para localizar mi primer punto caudal, voy a la zona de sifoides, ¿no? Y justo ahí hacia arriba está el noveno espacio intercostal. En el caso de gatito, no, porque recuerden que el tórax del gato es un poco más largo, ¿no? Entonces, si yo pongo mis sifoides, voy a irme como al 11º. Entonces, en ello sí, tengo que contar hasta el noveno espacio intercostal. Igual me voy 2 hacia adelante, peculiar, me voy 2 hacia adelante, medial, me voy 2 adelante, cráneo. No solamente que ya tengo que más o menos fijarme cuál es el noveno espacio intercostal. Ahora, en el Bed Blue que voy a evaluar, vamos a evaluar más que nada un pulmón seco o un pulmón húmedo. ¿A qué me refiero? Un pulmón seco es un pulmón normal,
¿no? En el cual vamos a evaluar líneas A, que son estas líneas perpendiculares que vemos acá. Esto de que vemos aquí es la pleura, y le dicen los ojos de lagarto, ¿no? En el cual acá tengo las costillas, que son las sombras, y este es el pulmón, ¿ok? Entonces, si tengo mi pleura, todas esas líneas que vemos acá, paralelas, son las líneas A. Esto es un pulmón normal, ¿ok? Pero ¿qué sucede si por ahí empezamos a aparecer un poco de líquido? Ya sea sangre, ya sea un edema cardiogénico, algo. Empezamos a ver estas líneas perpendiculares, ¿no? que resaltan, en el cual le decimos las líneas B. Van a interrumpir estas líneas A, ¿no? De manera perpendicular, y de acuerdo a la cantidad de líneas B que puedo observar, es mi grado, ¿no? En el cual voy a decir que es un pulmón húmedo, desde 1, 2, 3 hasta infinitos. Infinitos significa que todo el pulmón está lleno de líquido. ¿Ok? ¿Para qué me sirve identificar esto? Porque es diferente que me venga un paciente con una línea B y a las 4 horas tenga líneas infinitas, sobre todo si fue un paciente que tuvo un trauma en tórax, porque significa pues que está sangrando, ¿no? Y también si es que un paciente llegó con más de 3 líneas B, por ejemplo un edema pulmonar cardiogénico, empecé con diuréticos y a las 12 horas evalúo ya tiene 2, ¿no? Significa que mi tratamiento va bien. Entonces, eso nos ayuda a evaluar básicamente si el pulmón está seco, más húmedo, ¿no? Que eso igual, si es que a ustedes les interesa manejar el área de urgencias, esto generalmente lo van a ir viendo con cada paciente, ¿no? Y siempre les decimos a todos los doctores que son nuevos, con la práctica se van adecuando. O sea, muchas veces al inicio tienen miedo de usar el ecógrafo, pero eso es solamente práctica y poco a poco con pacientes se van a ir acostumbrando a ver un poco las diferencias. Ok, vamos a ver, esos son videos caseros. Estas son las líneas B que les mencionaba. Vamos a ver la pleura, que es lo que más resalta acá, ¿no? Y vamos a ver estas líneas, ¿no? Que interrumpen la línea B. Estas son, igual acá tiene un poco menos, y acá aparecen, ¿no? Las líneas. Estos son para identificar pues el pulmón húmedo de los pacientes. Ahora, solamente para recordarles que ya hay muchos estudios que nos dicen que el ecógrafo es mucho más sensible que los rayos X, pero acá hay un estudio en el cual dice, ¿no? Que es mucho más sensible que las radiografías, sobre todo los pacientes con trauma, ¿ya? Porque recuerdan que los pacientes con contusión que llegan y lo atropellaron, no sé, en la esquina de la veterinaria llegó, ¿no? Y pasaron 5 o 10 minutos. Si ustedes le toman las radiografías, porque muchas veces como no saben usar el ecógrafo, prefieren usar rayos X, ¿no? Entonces, ustedes le toman radiografías a esos pacientes y van a ver los pulmones bien. Ya muchas veces, y hay varios estudios que nos dicen que para ver alteraciones en radiografías tienen que pasar por lo menos 4 o 6 horas post-trauma. A diferencia de que cuando tienes el ecógrafo puedes ver, ya empezar a ver las líneas B y dices, ok, si está con contusión pulmonar, empiezo ya con manejo, ¿no? Oxígeno, antimorrágicos, etc. Entonces, igual, ¿no? Si viene un paciente con trauma, y nosotros preferimos primero a los rayos X. Pero igual los dos se usan, ¿no? Dependiendo de la causa. Entonces, en otro estudio, ¿no? Vamos a ver cómo identificaban el neumotórax, por ejemplo, ¿no? En el cual generalmente recuerden que el aire, la gran mayoría, vamos a identificar en la parte dorsal, pero muchas veces si la cantidad de aire libre es bastante, vamos a poder identificar el aire libre en todos los 3 puntos, ¿no? Acá lo dividen en 3, ¿no? Desde la parte dorsal, la parte media y la parte ventral. Entonces, generalmente el aire libre, por eso lo ponen como neumotórax parcial, vamos a encontrar en el punto 1, que es la zona más dorsal. Pero ya cuando es un neumotórax masivo, o sea, un neumotórax preocupante, vamos a ver que vamos a identificarlo en los 3 puntos. Ahora, el TIFAS es un complemento del BedBlue. BedBlue vamos a ver parénquima pulmonar. El TIFAS simplemente nos vamos a enfocar en ver si es que hay alteraciones a nivel de pleuras, entre pleuras, como para hacerlo bastante sencillo para ustedes. ¿Qué voy a buscar en el TIFAS?
Si hay líquido libre o no a nivel de tórax. También puedo evaluar, y hay como una modificación, un poco la parte del corazón. Voy a ver si en el corazón hay alguna alteración en contractilidad, pero también zona de pericardio, ¿no? Que es la que más nos interesa para pacientes de emergencia. Entonces, sí, acá tengo uno. En este caso, vamos a observar que acá está, bueno, hay líquido libre. Este es el corazón, ¿ya? Y esta parte de aquí, vamos a ver, déjenme pausarlo para que puedan entenderme. Ay, perdón, creo que me pasé. Ya, acá de nuevo. Vamos a ver. Por acá está el diafragma. Esto es líquido. Y acá está el corazón. Sí, acá se ve mejor. Diafragma, corazón, líquido libre. Es un derrame pleural. Acá se ve mejor. Diafragma. Okay. Vamos a ver este otro video. Vamos a ver, este es el corazón. Y miren el espacio que hay entre una pleura, que es la pleura parietal, y la pleura visceral. No se mide, ¿cuánto mide? Más de 3, casi 4 centímetros. No, eso también es derrame pleural. Y acá se está evaluando con el paciente. Ok. Y ahí se ve. Ok, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas, opiniones? Ok, entonces voy a seguir, ¿ya? Este tema sí es un poquito largo, pero ya vamos a la mitad. Ok, ¿qué procedimientos vamos a ver? Vamos a recordar, por ejemplo, que acá tenemos un paciente con líquido libre, tiene derrame pleural. Si el paciente no puede respirar bien y tiene derrame pleural, ¿qué es lo que podemos realizar? ¿Alguien sabe? Si veo líquido libre, perfecto. ¿Y todos los pacientes de toracitis los hacen sedados? Tengo entendido que hay algunos pacientes que llegan en shock y no es necesario la sedación. Sí, la mayoría sí. ¿Y en qué pacientes no harían sedación? ¿O en todos sí o sí? O sea, ¿qué pacientes no harían una sedación? O definitivamente todos tienen que sedarse para una toracocentesis. Bueno, en realidad sí, todos deberían ingresarse a dos porque es un procedimiento que duele. Ahora, lo que se podría hacer es de repente bloqueos a nivel de la pared del tórax y se podría ayudar con eso. Sí, perfecto. Igual esos bloqueos lo vamos a ver en un ratito, pero sí. En algunos casos de emergencia, la gran mayoría preferimos sedarlos. Igual recuerdo, sedarlo no significa que van a estar con anestésicos todo el rato y van a estar a un plano profundo, ¿no? Sedarlo simplemente es lo que le dicen pues la anestesia multimodal, ¿no? No deben sentir, porque obviamente el procedimiento por sí va a incomodar, doler, pero en los pacientes que están en estado de shock, ¿no? Imagínense, llega un paciente que no está respirando casi nada, está cianótico, no le sientes pulso y ves que tiene un neumotórax terrible, ¿no? Que no hay sliding, que está, ¿no? ¿Qué haces? Lo único que tienes que hacer en ese momento es pulsar y sacar el aire, porque es lo único que te está impidiendo que el paciente pueda respirar, ¿no? Y en ese caso podrían usar los bloqueos, pero va a depender mucho de la situación, ¿no? Si el paciente está relativamente estable hemodinámicamente, sí, lo ideal es hacer una sedación, ¿ok? Entonces, como les comentaba, ¿no? Las horas Doctora, disculpe. Dígame. Estaba levantando la mano. ¿Sacar el aire dijo?
Retirar, claro, si me refiero a neumotórax, es aire, retirar aire. Ujú. Sí, como mi pantalla está grande no puedo verlo, chicos, así que solamente interrumpanme. A ver, en el caso de la toracocentesis, efectivamente lo ideal es que tengamos al paciente bajo sedación, ¿no? Intubado, ¿no? Y pues, tener toda la paciencia para poder tenerlo. Sin embargo, acá, por ejemplo, el paciente solamente está con oxígeno. A la justa se rasuró, se limpió como se pudo y se empezó a retirar el líquido porque el paciente no estaba tan estable. Va a depender mucho de los pacientes, ¿ya? Porque acá está intubado, ¿no? Que es lo ideal también, ¿no? Pero a veces no se puede, a veces también no tenemos tanto personal, porque recuerden que si hay que intubar uno tiene que estar con el paciente, ¿no? Lo ideal es trabajar en equipo, por lo menos 3 personas, pero a veces por diferentes situaciones no se puede, ¿no? Entonces va a variar de acuerdo a dónde trabaja, en la clínica, etcétera, pero sí podemos nosotros realizar estos procedimientos con sedación bastante leve o en algunos casos simplemente bloqueos y ya. Entonces, solamente como resumen de algo, está cargando, okay, de cómo realizamos la toracocentesis. Primero, vamos a ver que en la toracocentesis, acá como van a ver, podemos usar la aguja, la llave, una llave de 3 vías y la jeringa, ¿ok? Igual acá, ¿no? Pero nosotros muchas veces preferimos dejar un tubo delgado porque muchas veces estos pacientes siguen generando líquido y como se hospitalizan preferimos monitorizar la cantidad de líquido que sigue produciendo el paciente, ya sea las diferentes causas, ¿no? Ya sea un PIF, ya sea un neumotórax por una masa, la causa que sea un neumotórax por trauma, preferimos dejar un tubo, ¿no? Para poder nosotros poder monitorizar la cantidad de líquido aire que podemos seguir extrayendo. Entonces, ¿qué materiales usamos? Muy sencillo, ¿no? Nuestra aguja de 14 Gauss, que es el catéter, la llave de 3 vías, esa es una sonda Nelaton número 4 y una jeringa. ¿Ok? Entonces vamos a ver que se va a introducir. Mejor voy a poner así porque ya no está acá. Vamos a introducir en la zona craneal de la costilla, ¿no? El catéter, y lo que hacemos pues es retirar la aguja y luego se cargando un momento, sí, la vida pesando un poco. En realidad el procedimiento la coloco un momento, creo que es el internet. Sí, a ver si acá sale. Creo que es el internet. Ya, ahorita lo retrocedo para ver si mejora mi internet. Vamos a ver que... Ahora sí. Uno por uno. Para que no se confunda. Entonces, primer paso, colocar el catéter. Ya coloqué el catéter y voy a poner la sonda. Ya introduzco la sonda, introducimos la sonda. Ok. Y luego que introducimos la sonda, está conectada a la llave de 3 vías. ¿Cómo sabemos que estamos? Porque aspiramos por la llave de 3 vías y está saliendo, en este caso tenía 1 kilotórax de líquido. Y lo único que tienen que hacer después es fijar. En este caso vamos a ver algo similar, sin embargo, fíjense, acá está con, sí, está con una aguja al inicio, pero luego se coloca el mismo método, ¿no? De la espada, le decimos la espada porque es un catéter 14,
pero van a ver que acá está la sonda, ¿no? Y vean la característica del líquido. ¿Qué les llama la atención? ¿No? Del líquido, la presencia como de tipo pus con los restos de sangre. Exacto, es un piotórax. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Qué tanto les ha ayudado esta sonda, si lo han usado, para pacientes con piotórax? Es que como el líquido es muy denso, a veces no ayuda mucho. ¿Y qué usan? Quiero saber qué sondas tienen a la mano, donde trabajan. O sea, si es un piotórax, ¿qué sondas usan? O A veces se Orozco. colocan los tubos Mila se pueden colocar. Sí, solo que son cariñosos. Estuvimos mil. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque hay una alternativa. No sé si han escuchado el método de Seldinger para toracocentesis con uso de venoso central. Sí. Ya, bueno, acá lo usamos, por ejemplo, para si no queremos usar los conceptores. Ya, es en realidad como colocar un venoso central yugular, pero en este caso se coloca en tórax, ¿ok? Incluso los de Mila, ¿no? Tienen ya las... Vamos a ver pues, en los venosos centrales, el GB, aparte del mismo catéter, que es largo, es fenestrado, ¿no? Entonces lo que hemos hecho acá es el venoso central, que solamente tiene 2 orificios o 3, dependiendo de qué venoso central tengan. Nosotros lo hemos fenestrado para que podamos usarlo mejor y nos ha funcionado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la técnica de Seldinger? Es colocar un venoso central. Acá es un ejemplo, pero es una historia, pero más o menos para que se guíen de cómo colocar. Se coloca la aguja, ¿ok? Que es la aguja principal, ya sea en la vena, en ese caso es en tórax. Acá, ese es el ejemplo, por ejemplo, de venoso central en yugular, ¿no? ¿Cómo sé que estoy? Pues sale sangre, ¿no? Entonces luego introducen la guía, que es esta, y lo que hacen es sacar la aguja y se quedan con la guía, ¿ya? Esa es la de Seldinger normal, hay una modificada, ¿ya? Pero en este caso vamos a sacar la aguja y nos quedamos con la guía. Luego de quedarnos con la guía, acá no ponen el paso, pero esto de acá es el dilatador. El dilatador lo que hace es dilatar, abrir un poco más, en este caso el vaso sanguíneo, o sea, se coloca el dilatador, se saca el dilatador, seguimos con la guía y luego ya se queda con el catéter. ¿Ok? Entonces hacemos exactamente lo mismo en tórax. ¿Esto para qué nos ayuda? Porque son frenos un poquito más gruesitos y nos ayuda, por ejemplo, cuando no queremos colocar tubos de tórax. Ahorita van a ver el tamaño de los tubos de tórax. Por ejemplo, en este caso, no tengo ninguna foto porque siempre que lo hemos puesto todavía no hemos sumado fotos, pero se coloca el catéter, ¿ok? Y acá vamos a ver que van a colocar como un venoso normal que tiene acá su trampita, ¿no? Es lo mismo, solamente que dejas un catéter venoso central en tórax. ¿Y por qué les digo? Porque en los tubos de toracostomía, miren el calibre que viene, ¿no? Son bastante gruesitos. Y por ejemplo en gatos, no sé si están por ahí, tienen trabajado en gatuario, no sé qué tubos usan, pero usar estos tubos, lo hemos usado, ¿ya? Pero para gatos es bastante, hay que hacer fuerza, ¿no? Entonces a veces igual puedes por ahí lesionar alguna parte pulmonar, ¿no? En Catuario hemos usado esos tubos, ahora último solamente en un caso que tuvimos de piotórax, porque estaba tan denso y no salía con una sonda normal. Entonces sí hemos usado eso, pero solo una vez. De ahí tratamos de usar algunos más pequeños. Ok. Sí, o sea, yo he puesto tubos de tórax en perro o gato y créanme que sentir como que estás como acuchillando, porque tienes que hacer bastante fuerza para pasar, ¿no? Entonces, sí, se puede usar, sí, solamente que hay que tener un poco de cuidado, pero se usan, ¿no? Y son súper gruesos, por ahí puedes hacer lavados, no se te va a tapar por nada del mundo, pero al menos estamos usando pues los venosos centrales y nos está yendo bien.
al menos en esos piotoras que no son completamente gomosos, porque hay piotoras que son súper densos y ahí sí no tienes de otra que usar tubos bastante gruesos. ¿Ok? Ok, ahora, muchas veces estos tubos que vemos acá de toracostomía lo usamos también para los neumotórax a tensión. ¿Cuál es la diferencia de un neumotórax con un neumotórax a tensión y por qué el neumotórax a tensión es tan peligroso? No, recordad que cuando tenemos un neumotórax, el aire que va a estar fuera, no en el espacio pleural, va a hacer que el pulmón colapse. Pero cuando es un neumotórax a tensión, sigue saliendo aire, ¿no? Que está en el espacio pleural y lo que va a hacer es desplazarme pulmón, me va a desplazar mediastino, me va a desplazar todo hacia el otro lado y lo que va a hacer es una elevación de la presión intratorácica. Esto va a hacer que el retorno venoso sea bajo y pues no hay una buena circulación y el paciente entra en shock. Por eso es que los neumotórax de tensión son bastante peligrosos. ¿Ok? Entonces, recordar que en esos pacientes, ¿cómo sabemos si tienen neumotórax de tensión? Colocamos el catéter, sacamos aire y nunca dejan de salir. ¿No? Estos son pacientes que son bastante complejos, pronóstico bastante reservado, pero sí, tenemos la opción de la pleurodesis. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha hecho pleurodesis en pacientes? Sí, sí lo he visto. Sí, yo también lo he ¿Y les ha visto. funcionado? Porque qué. Bueno, la verdad yo he visto un par de casos y no funciona mucho. La otra doctora que dijo que también ha visto. ¿Funcionó? ¿Tú? Murió. No, el gatito falleció. Bueno, más que nada yo había escuchado antes más de la pleurodesis, por ejemplo, con la tetraciclina, no sé si habían escuchado, ¿no? Pero lo decís cuando No, sacas sangre, esta, aire y metes un pleurodesis es con sangre, ¿ya? Y al menos acá que haya visto, ¿no? Pero es interesante porque según los estudios tienen ¿Por qué? buen éxito, ¿ok? Entonces, ¿qué usamos en la pleurodesis en estos pacientes? ¿Pero qué te que dijo? tienen neumotórax? ¿O No qué? siempre atención, pero neumotórax persistente, significa que siguen siendo aire varias horas, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es pues, recolectar la sangre del paciente, ¿no? Recordar que por más que sea la recolección ¿no? Y se tiene que hacer de la vena yugular, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos dicen que debemos recolectar? De unos 5 a 10 mililitros de kilo por el paciente. Estos se van a colocar directamente en el tubo de tórax que hemos colocado, ¿ya? O ya sea, generalmente deberíamos tener un tubo de tórax, es un neumotórax continuo, ¿no? Pero ahí dicen, o en algún tubo nuevo que vayamos a colocar, pero ya deberían haber tenido un tubo. Entonces, la técnica en realidad no me parece nada difícil, es solamente extraer esa cantidad de sangre. Tienes acá doble llave 3 vías, uno que es el suero, nada más como para pasar la sangre. Como ¿Qué mierda se me Snyder? Entonces, lo que hacen es colocar acá directamente, acá no tiene un tubo, pero le ponen una aguja y pasan directamente. Primero tienes que extraer aire, líquido, lo que tengas que extraer para luego colocar la sangre. Entonces, acá simplemente colocan la sangre y mencionan que lo ideal sería 5 mililitros por tórax, por eso se ponen 5 mililitros, ¿no? Y que esto debe administrarse más o menos entre 2 a 3 minutos de extracción de la sangre, porque si no se va a coagular. Entonces, como que es un procedimiento, sacas de yugular y automáticamente colocas en tórax. Y según los estudios tienen buen éxito, generalmente pueden repetirlo como a las 12 horas, 24 horas, pero si repites una segunda vez y no te funciona, ya no te va a funcionar como antes, ¿no? Pero al menos en lo que he estado buscando mencionaban que a la gran mayoría les funcionaba. O sea, por ejemplo, mencionaban estudios de 6, 7 pacientes o 10 pacientes y decían, uno no funcionó porque su pronóstico era malo, pero la gran mayoría decían que tenían buen outcome, ¿no? O sea, que no generaba más neumotórax. Así que los invito a probar. Porque cuando vi el paper dije, me interesa porque yo hasta ahora no he usado sangre del mismo paciente, no sangre autóloga. Ok, sigamos. Les decía que es un tema un poco largo. Para complementar un poco sobre las lesiones de pared torácica,
que es justo lo que estábamos hablando del tórax flotante. Vamos a ver que en estos pacientes tienen fractura de costillas y tórax flotante que mencionamos, pero vamos a igual a repasarlo. Y en estos pacientes vamos a tener muchos problemas, neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar. Estos pacientes hipoventilan, no por dolor, y por lo tanto no va a haber una buena, hay alteraciones en la ventilación por fusión, significa que no hay un buen intercambio, ¿no? Gaseoso-venoso, y por lo tanto pues la saturación de los pacientes también van a ir bajando. Algo importante recordar el manejo de dolor, o el uso de opioides, manejo de infusiones, ¿no? Los que tengan en la mano, y los bloqueos, que es lo que justo les iba a comentar, ¿no? Para manejo de dolor, acá por ejemplo hay una tabla de fármacos que podemos usar para bloqueos. Como la cocaína, pero también podemos usar morfina, metadona, que ya también, sobre todo los anestesistas, están usando, dexmedetomidina también, ¿no? Que pueden utilizarlo. Y recordar que para bloqueos, si yo tengo una lesión, por ejemplo en la costilla número 7, tengo que hacerme bloqueo 2 costillas antes y 2 costillas después, ¿no? Para poder tener una mejor analgesia en la zona. Adiós. Ok, ahora tórax flotante, que era justo la pregunta de la doctora, ¿no? Es una condición donde vamos a ver que una parte de la pared torácica está inestable. ¿Por qué? Porque tiene múltiples costillas y estos tienen que ser juntos, ¿no? Y tienen que ser 3 a más y en diferentes lugares. O sea, tiene que ser una gran porción para poder definirlo como un tórax flotante. Entonces, ese segmento se mueve de manera paradójica. ¿Qué significa? Que cuando respiran, va hacia adentro en la inspiración. O sea, acá vamos a ver en la imagen. Cuando expiran, se va hacia afuera, y cuando inspiran, se va hacia adentro. Acá, ¿no? Expiran, se va hacia afuera, inspiran, se va hacia adentro, ¿no? Por eso le dicen que es paradójica la respiración, ¿no? Igual acá por eso. Expiran, se va hacia afuera, inspiran, se va hacia adentro. ¿Alguna vez ustedes han tenido estos pacientes de tórax flotante? No. Doctora, ¿alguno de ustedes ha tenido pacientes con tórax flotante? No. ¿Qué? Tórax flotante. ¿No? No que yo recuerde. Sí. ¿Ninguno? ¿Qué es eso? Bueno, yo les cuento Es que una el condición paciente, donde una porción de la pared torácica se vuelve inestable por fracturas múltiples de costillas. Sí, hemos tenido. entonces ya fue hace unos años. Bebito. Fue mi primera guardia y me tocó ¿Sí? mi primer paciente y me tocó el tórax inestable. Politraumatismo. No. Y bueno, en estos pacientes el manejo generalmente es tratar de estabilizar la pared torácica. Ahí intentamos colocar no sé si han escuchado la técnica de colocar las partes del suero, que es la parte más, como la parte del plástico, que es un poquito duro. Entonces lo colocamos en la parte del tórax, porque primero obviamente en esos pacientes van a tener contusión Respiración paradójica. tórax. De eso está hablando, Tienen pues. que mejorar eso para que puedan entrar. Eso está diciendo. Estamos hablando que esos pacientes tienen que entrar a cirugía, sí, pero no es inmediato, salvo que tengan una herida expuesta o abierta. Él está Majo. completamente cerrado, entonces pusimos ese tipo de parche, por lo menos creo que estuvo 2-3 días, y luego entró a cirugía, ¿no? Entonces son pacientes un poquito complejos. Ok, entonces por último, en estos pacientes que tenemos con trauma de tórax, vamos a ver que van a tener disnea, por lo tanto tenemos que colocar oxígeno, ¿no? Acá ponen, si sospechamos de contusión, seguir con oxígeno, pero siempre sigan con oxígeno. Si sospechan que tiene alguna alteración a nivel de espacio pleural, se hace la toracocentesis. Si tienen heridas abiertas, tratar de limpiar lo más rápido que puedan, y sobre todo si es que hay heridas que puedan estar expuestas, limpiar y tapar, ¿no? Es lo que más se utiliza, porque primero tienes que estabilizar al paciente, pero pues no olvidar que tiene una herida expuesta que se puede seguir contaminando. Igual uso de antibióticos en estos pacientes que tienen heridas puestas,
Más dolor, bueno, estos pacientes van a estar en shock y bueno, se van a hacer ciertos maneras, ¿no? Pero eso es como que el resumen de lo que estábamos hablando. Ahora, por último, la hernia diafragmática, que si bien el porcentaje que vamos a encontrar es bajo, siempre es importante pues saberlo, ¿ok? Entonces vamos a ver que es una alteración que vamos a tener a nivel de diafragma, porque se rompe el diafragma y permite que los órganos abdominales vayan hacia la cavidad torácica. Van a tener generalmente un patrón respiratorio rápido, muchas veces superficial, pueden tener ciertos grados de disnea hasta ortopnea. Va a depender mucho de la agudeza, de la cantidad de órganos que puedan estar en tórax, del grado de colapso pulmonar, ¿no? Porque hay hernias diafragmáticas tan agudas que efectivamente estos pacientes entran en estrés respiratorio muy rápido. Y pues recordar que igual el tratamiento es quirúrgico. Sí, cargo. Ya, entonces por ejemplo acá tenemos un ejemplo de un video. Tenemos acá el corazón y acá tenemos parte del hígado, ¿no? No veo en ningún momento la línea diafragmática. Recuerden los videos anteriores que veíamos la línea diafragmática, ¿no? Obviamente hay un poco de líquido, ¿no? Pero vamos a ver el hígado que está acá. Y justo el hígado tocando el corazón. Acá hay un poco de líquido libre, ¿no? Entonces no vemos la continuidad de la línea diafragmática y eso pues son indicadores de hernias diafragmáticas. Ok, ya para acabar vamos a ver un par de casos clínicos. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? No. Sí, doctora, una consulta. En el caso del neumotórax, atención, no sé si usted ha usado eso de las trampas de agua, no sé si son buenos. No lo he usado. Hasta ahora que yo recuerde, a mí no me ha tocado algún paciente con neumotórax de atención, pero sí lo he leído, ¿no? Que usen las trampas de agua para que siga saliendo el aire, ¿no? Y no ingrese más aire, pero no tengo experiencia, no lo he usado. O sea, he visto videos, clases, pero no me ha tocado manejar. No sé si ustedes aún no tienen experiencia con eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya vamos a acabar ese tema. Es un poco largo, pero interesante. Ok, vamos a ver dos casos clínicos. ¿Ya? Quiero que me Es da bastante break por resumido, ahí. pero les voy a preguntar, así que necesito que opinen. No quiero. Tenemos a Bombón, este es un mestizo de 4 años, macho entero, ¿no? Que fue mordido por otros perritos por congénere 3 días previos de acudir con nosotros. Lo que realizaron en la otra veterinaria fue toracocentesis porque tenían neumotórax y colocaron vendajes compresivos porque notaron que se hinchó, ¿no? Se hinchó y colocaron vendaje compresivo. Vamos a ver que tenía acá, por ejemplo, esta es la cabecita, acá está el oxígeno y tenía pues heridas y así llegó. Con ese vendaje. Así respiraba. Quiero opiniones. ¿Qué opinan del manejo del paciente? Porque ya venía manejado pues, de otra veterinaria. O sea. No, según las fotos, pues, se me dio un frío con nada. Ajá. ¿Creen que el vendaje compresivo esté ayudando en algo? No. No, ¿verdad? Porque ¿qué está comprimiendo? Más bien el abdomen. Miren. Sí, no está cubriendo el tórax en realidad. No llega ahí. Este con mi crepre no. Ok. Y bueno, ya acá el paciente sedado, van a ver la extensión de toda la lesión, ¿no? Todo eso que ven era aire en subcutáneo. Vamos a ver las radiografías. Okay. ¿Quién me puede describir las radiografías? Okay. ¿Qué observan en las radiografías? Está feo. Es que mire, es horrible.
El corazón está Enfisema. Sí, ese ha sido post, sí, tiene sondas. Ya había pasado una En subcutáneo, ¿no? tóraco, pero todavía tenía neumotórax. ¿Qué más ven? Espérate. Tiene enfisema subcutáneo. Así es, miren, acá enfisema, ay, no. Enfisema acá, miren el enfisema Gracias. acá, enfisema acá, era enfisema todo el perro, pues. Enfisema por acá, ¿no? ¿Deben fracturas? No, Sí, no. no sé. No tenía fracturas. No, no sé. No se ve, doctora. No, no se ve. Ok, muy bien. Y bueno, contusión pulmonar, ¿no? Acá pulmón un poco colapsado. Ok. Pero más llama la atención el neumotórax y el enfisema, ¿cierto? Yes. Ok. Y a ver si. Los análisis de sangre. Terribles, De los análisis terribles. de sangre, ¿qué les llama la atención? Porque hay varias cosas en rojito. Neutrofilia. El lactato está en Pero es un perro, así que no sé. Ujú. ¿Algo más que les llame la atención? ¿Quieres ver? Para la infección. ¿Qué? Leucocitos con neutrofilia. O sea, área de globurinas elevadas. Sí, bueno, ya Neutrofilia. lleva 3 días, ¿no? Ah, bueno, Ese lleva 3 problema. días. Sí, en realidad la leucocitosis con neutrofilia, el lactato y todo lo demás esperado, ¿no? Hiperglobulinemia por inflamación, el ALT está un poco elevado, pero también puede ser por el trauma, ¿no? Entonces, más que nada el lactato, ¿no? A pesar que ya había sido manejado o a pesar que el trauma había pasado 3 días. Ay, Dios, no les puse eso. ¿Qué sospechan? Eso no iba ahí. ¿De qué sospechan? Ruptura de tráquea. Ya lo dijo, sí. ¿Cuál sería su presentivo? Rotura de tráquea. Muy bien. Muy bien, sí. Pero es que tuvimos así Entonces, una ¿qué cara. hicimos? Inmediatamente entró tóraco y cirugía. ¿Dónde está la ruptura? Acá. La tráquea. ¿Ven el orificio? ¿No? Y acá se puede ver, ¿no? Ya le estaban acá suturando. Entonces el diagnóstico es la ruptura de tráquea. ¿Cuántos de ustedes han tenido pacientes con ruptura de tráquea? Digan yo, que no puedo ver manitos. Yo tuve. ¿Y de esos pacientes todos vivieron? Sí. Ah, mi paciente sí. No, mira. No. ¿Y qué pasó con los que no vivieron? Se murieron, pues. Se inflaban como un globo y se descompensaban. A pesar de la cirugía. Sí. Okay. Sí, bueno, es complejo, ahí ya dependerá de la técnica. No soy cirujana, pero depende mucho de la técnica. Ah, no sé, o tiene el grado especialidad de la lesión. cirugía, no Porque sé. si ven, el orificio tampoco es gigante, pero sí es considerable. Pero hay pacientes que tienen mayor porcentaje de lesión en tráquea, ¿no? Y son más complejos. Entonces, en ese paciente, luego de la cirugía, miren cómo bajó el lactato. 0,9. Obviamente está acá con oxígeno, su sonda nasal, tubos de tórax, está ahí con todas las ondas que puedan imaginarse. Doc, ¿y ese paciente ingresó, o sea, después de cuánto tiempo del trauma a cirugía? Como su trauma fue 3 días antes, llegó acá 3 días después, o sea, fue manejado en otro lugar, llegó al tercer día, así como viste en el video inicial que estaba todo tirado, entró inmediatamente. No, ya. O sea, creo que a las 2-3 horas tratamos de estabilizar algunas cosas, toracocentesis, lo primero, ¿no? Y a las horas nada más ingresó a cirugía. Porque sabíamos que igual la rotura de tráquea era considerable y seguía llenándose. Ahora, algo que no se percataron, creo, sí. Acá le dejaron una agujita, porque también estábamos sacando de subcutáneo, Ah, el aire. porque se llenaba por todas partes el pobre.
En subcutáneo punzamos, o sea, tratábamos de sacar el aire por donde sea, porque era un globito. Qué pena me dan los perros, Y mira. bueno, finalmente ese paciente le fue bastante bien. Ah, bueno, Y eso ya fueron está bien, sus pero 40 días, o sea, ya en la alta completa. qué horrible, mira qué es Haciendo esto. revisión, Mira sus fotografías, están bien bonitas. No tiene en ningún lado. Este perrito venía en... Parece con sarna. Pero son de los señores que tú piensas que no te van a pagar porque se veían bastante humildes, ¿no? Estaba bastante complejo el paciente. Y obviamente todo esto no es nada barato, entre cirugías y todo. Y los familiares dijeron sí, sí a todo, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, ahí lo ven feliz. Ese sí fue... Felizmente, pocas veces sí no les va bien, por eso les digo, dependiendo del grado. Uno, de cuánto tiempo pasó. Dos, del grado de qué tanta lesión tiene en tráquea, porque si tiene varias perforaciones o es bastante grande, complicado que puedan cerrar por completo y efectivamente pueden seguir llenándose de aire. Y por último, sí, tenemos otro. Eso también es para que piensen un poquito. Ya, este Ah, ya se subió Pantro. tu video. Este sí es un mestizo castrado de 7 años y fue mordido por congénere, pero fueron sus hermanos, o sea, sus otros perritos de casa, 4 horas antes de venir. Tenía lesiones en pie, sobre todo en la zona del cuello, que estaba edematizado. Y bueno, la tutora mencionó que cuando fue mordido fue revolcado entre toda la orina, las heces, todo porque estaban como en el patio, ¿no? Lo llevaron a otro centro, pero en ese centro le dijeron acá no lo manejamos y lo mandaron con nosotros. Ok, entonces vamos a ver acá, bueno, está con bozal porque por dolor quería morder, ok, pero vamos a ver que tiene varias lesiones, el pobre la madre. En esas radiografías, ¿no? Vamos a ver la zona subcutánea de cuello, ¿no? Que está bastante inflamada. Y sobre todo acá queríamos ver pues de que no hay alguna lesión en tráquea, aparentemente no se veía, ¿no? Y el paciente de todo llegó adolorido, pero llegó como lo ven ahí en la foto. Esos son sus análisis de sangre. ¿Qué es lo que observan que está alterado? Nada. Lactato. Pero en comparación al anterior, el lactato no está tan alto, ¿no? 3.3. No, está casi normal. Está un poco alto, pero digamos que dudoso, ¿no? O sea, sí, ha habido un trauma, pero tampoco está como más de 6 ni nada. A ver acá. Entonces, el paciente estaba relativamente estable hemodinámicamente, presiones, todo normal. Y como tenía heridas en cuello abiertas, ¿no? Entró a procedimiento de un desbride quirúrgico. Ven acá los pelos que están dentro, era así por todas partes. Entonces tuvieron que limpiarlo por completo porque pues tenía riesgos de contaminación. Entonces entró un desbride quirúrgico. Aparte que iban a observar si es que había alguna lesión mayor, sí es que llegaba a comprometer la tráquea, pero felizmente no, era todo superficial. Y vamos a ver el eso. Acá está post procedimiento, ¿no? Por eso tiene su vendaje ahí en el cuellito. El feliz. Pero había algo que nos llamaba la atención, que era su respiración por momentos. Esto justo ese mismo día, creo. ¿Qué les llama la atención de la respiración? Está feo. ¿Les parece normal la respiración? No. Es abdominal, ¿no? Torácico abdominal, pero la frecuencia respiratoria está aumentada, ¿cierto? O sea, no es ¿Puedes pasarme la foto donde salimos tú, ¿no? Ale O sea, y yo? está un poco La quitenciencia, por favor. Claro, nosotros decimos, está respirando. ¿Puedes pasarme la foto donde salimos las tres? Uno puede decir, bueno, puede que esté dolorido, por eso respira así, ¿no? Porque eso Luego fue antes hacemos de en eso, notorio. de que esté O sea, afuera. porque ahí ya se pasó su desbride quirúrgico, estaba, ¿no? Pero igual su respiración por momentos se tornaba así. Entonces, ¿Por ¿qué qué no le hicimos? puedes? Bueno, eso ya lo habíamos hecho antes. La radiografía de tórax. ¿Qué les llama la atención en su radiografía de tórax? De la lateral. ¿Es líquido? Sí, parece. Hay líquido. Ajá. Parece. Derrame. Parece.
También me pareció. Cuando le pasamos el ecógrafo, Todos dijimos lo no mismo. había líquido. Una masa. Colapso. Masa. Masa, colapso. A ver, perdón. ¿perdón? No, yo dije, podría ser una masa o de repente está el pulmón colapsado, no sé. Ajá, o sea, los diferenciales muy bien, ¿no? Un pulmón Gracias. colapsado, una estructura normal, alguien más dijo algo. Estructura de diafragma. Estructura de diafragma, uno piensa a veces una supercontusión pulmonar porque tenía líneas B, ¿no? Obvio. Entonces decimos, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué harían acá? Si tienen la duda, porque está raro la vista lateral. Te fast. La venta, ¿no? No, fast. O bueno, claro, FAST y otra se ve- vista. Se ve líneas B. Otra vista de la placa. Muy bien, la otra vista. Esa es la otra vista. No sé qué es. Qué bien. Está raro. Corazón, por eso lo puse, está raro. Es un súper... Ya sé que es el... Pero es una ventana de tamaño. Yo les Es llamo una la tabla atención. diferencial. Para ver la continuidad del diafragma. No parece. Yo veo que el diafragma Sí. acá. Ah, pero O eso sea, parece pulmón. ¿Qué Sí, les llama la atención? es que parece Acá está el corazón. y acá está el pulmón. Corazón. Se ve grande, ¿cierto? El corazón se ve grande. ¿La ves? Te dije. No le haces caso. Entonces, ¿qué diagnóstico dirían? ¿No? Porque ya saben que todos tenemos que llenar una ficha con todos nuestros diagnósticos presuntivos. ¿Qué diagnóstico presuntivo tendrían? ¿Pero cómo se dice? Solamente Hipertrofia. con los... ¿Perdón? Una función pericárdica. Efusión pericárdica, ¿qué más? ¿Soy taponamiento cardíaco también? No. No sé, doctora. sé. Yo, perros, no sé. No sé. Diagnóstico que ya sabemos, ¿qué más tiene? Contusión pulmonar, ¿qué más? Y si tienen la duda, ¿qué harían? ¿Qué pruebas piden? Ah, Ojo que he dicho que hemos hecho solamente, se hizo un FAS cuando entró, ¿no? Y habían líneas B, no había líquido libre. ¿Alguien? ¿Una idea? que pase por cardio, ¿no? Pero si es de emergencia. ¿No? Llamamos un ecografista. Cardio. Ah, yo dije, Llamamos un ecografista. Y miren. ¿Qué hay ahí? Una masa alrededor del corazón. ¿Qué es esto de acá? Nada más. ¡Hilo! No. Masa, masa. ¿Asa? ¿Una asa? Es un asa intestinal, acá está igual. Ah, es Pero un es asa. un asa intestinal y acá está el corazón. Entonces, ¿qué es? Es una hernia. Una hernia. Una hernia. Una hernia, pero con las radiografías de acá está... ¿Y no cómo es, podría o sea, ir? no es una radiografía que me dicen, eso es una hernia, No. ¿cierto? Sí. ¿Qué se les ocurre? Es que está difícil, de verdad, está difícil. Y nosotros tampoco sabemos. Claro, no son diferentes. Miren. Hernia esto pasó. pericardio diafragmática. Tenía una hernia, sí. Pero miren dónde estaba la hernia. Justo en medio. En el saco pericárdico. Exacto. La hernia fue en el saco pericárdico. Pericardio diafragmático. Ay, Dios. Sí. Ajá. Como el por de las eso vacas, todo ¿no? estaba muy raro. Por eso les digo que todo paciente. Para diagnosticar, pues. Entonces no es que tenga. Ya, pásame no la había foto. derrame porque pasó con. Voy a subir mis ecografista, 6 ¿no? fotos de Un junio. ecografista que hace de tórax muy bien. Y le dijimos, o sea, cuando tenemos dudas, porque obviamente esto tú ves y dices una masa, pero también dices tal vez un pulmón colapsado. No, obviamente esa imagen es de ecografista que está, yo le digo HD, porque nosotros hacemos con el ecógrafo que tenemos de urgencias, que no vamos a ver tanto, pero siempre que tenemos la duda, llamamos a ecografista y decimos, necesitamos que nos hagas una eco de tórax, porque sí, había el presuntivo de una hernia, pero nos llamaba la atención porque acá no se ve tan definido, porque generalmente acá tienes los pilares, ¿no? Y en la hernia pues tendrías que ver más cosas, ¿no? Entonces, y el corazón se veía grande. En este caso creo que le habían recomendado cardio, pero no aceptaron aún, priorizaron primero la ecografía, y bueno, en la ecografía se ve eso, y ya con la cirugía que, o sea, ya teníamos el diagnóstico de hernia, ¿no? Pero hasta la cirujana se sorprende, porque es muy poco común que la hernia sea a nivel de pericardio, como una hernia peritoneo pericárdica, ¿no? Pero en ese caso fue traumática. Ok, y creo que con eso acabamos. Ya. Bueno, por último, el pronóstico, ya en conclusión, para acabar la clase.
Va a depender mucho de la severidad del paciente, ¿ok? ¿A qué me refiero? Es muy diferente que un paciente venga con neumotórax, que sea un neumotórax leve, y que a las 12 horas sin hacer nada, porque a veces estas neumotórax leves, cuando el paciente respira bien, satura relativamente normal, mucosas bien, evaluamos, ¿no? Cómo va el líquido libre, y a veces se reabsorbe y vamos bien, no necesitamos ningún procedimiento. Pero es muy diferente a que tenga un paciente que llega así, respirando. Ese paciente se cayó de un 7º piso, creo más. Tenía contusión pulmonar y que 4 horas después lo encontremos así, ¿no? Completamente postrado, sin poder respirar. Eso significa que la contusión fue severa. Entonces va a depender mucho del tipo de problema que tenga, la severidad de las lesiones. También lamentablemente mucho va a influenciar qué equipos pueda tener, porque como vieron, ¿no? En el paciente anterior hemos tenido que hacer muchas cosas que lamentablemente pues, no todos tienen a la mano para llegar al diagnóstico, porque si nos hubiésemos enfocado solamente en la herida que tenía, muchos hubiesen dicho, ok, se va a su casa porque lo vemos caminando como si nada y la respiración puede ser por dolor, ¿no? Pero a veces hay que estar un poquito más como que pendientes y decir, ok, no, pero está raro esto, está raro lo otro, hay que sugerir esto. Entonces, por ese motivo siempre es importante Sí. Llegar al diagnóstico final, pero también explicándole al tutor por qué yo estoy mandando eso, ¿no? Mira, te estoy mandando una ecografía de tórax porque no está respirando bien y vemos un poco Pero raro es el rayos X. la Tiene diagnóstico positivo tal, Perdón, tal por cosa, favor. y justificamos por qué hacemos más pruebas, ¿no? Entonces, espero que hayan aprendido un poco, ¿no? Si tienen alguna duda ahora, me comentan, porque igual vamos a tener un pequeño break para poder descansar un rato Sí, para hacer la siguiente clase. Doctora, ¿cómo se hace la estabilización de las vértebras que están, perdón, las costillas que están fracturadas? Las fracturas, eso es todo quirúrgico. Ya son técnicas en el cual, o sea, lo primero que cuando tienes un trauma de tórax con fracturas de costilla, primero tienes que estabilizar al paciente porque todos los pulmones van a tener algo de lesión, ¿no? Entonces, hay técnicas en las cuales, como te decía, que tuve un paciente en el cual le pusimos como un fijador afuera, en el cual fijabas y tratabas como que de sostenerlo con la costilla para que no se mueva tanto el tórax, pero eso solamente le da como 2-3 días para que luego pueda pasar una cirugía de tórax. Pero va a depender, porque a veces tienes lesiones o fracturas de costillas que son penetrantes al pulmón, ¿no? Y en esos casos, pues tendría que entrar a la cirugía de emergencia porque está perforando el pulmón, ¿no? Va a depender del paciente. Pero en la mayoría de pacientes siempre se prefiere estabilizar antes de cirugía, pero en algunos casos necesitan cirugía de emergencia. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna duda que tengan? Ok, a ver, si no hay dudas, sí, dime. Doctora, una consulta con respecto a ese tipo de tema subcutáneo. Hay ocasiones donde se podría colocar un drenaje, en este caso cutáneo, en otros casos. ¿Un drenaje cutáneo a qué te refieres? Por ejemplo, si en otras sería líquido, en este caso, por parte del sistema, colocar un drenaje subcutáneo. ¿Te refieres a tener líquido en subcutáneo? Sí, llevado justo con la lesión torácica. Claro, o sea, por ejemplo, en este caso, que haya líquido como tal mucho, no creo que con una aguja puedas tener subcutáneo, porque es edema inflamatorio. Lo que sí es que cuando hay aire y es la acumulación es severa, efectivamente colocas un catéter y lo tienes ahí por un buen tiempo para tratar de sacar todo el aire que se pueda del subcutáneo. Y generalmente, bueno, en este paciente también tenía neumotórax, ¿no? Entonces el catéter que iba junto con la sonda se quedó en tórax, porque pues, por ahí también sacábamos aire.
¿Ya te vas? Sí. ¿Por qué? Porque ya son las 6:40, tengo que aprovechar el break. El break. Ya, termina de una vez. Ya está bien, gracias. ¿Alguien tiene otra Igual, pregunta? escúchame, te vas a quedar 20 minutos. No como cuando te vas a las 5 y me quedo 2 horas triste, sola y abandonada. Buscando a Celeste y ¿Quieren Celeste 10 me o 15 bota. minutos? Ustedes deciden. ¿Qué dijo? No sé qué 10 o 15 minutos de break. 15, Doc. Ya. Ok, entonces nos vemos Para llegar a mi casa. a las 6:15.